Hola, bienvenidas, bienvenidos todas las personas que nos acompañan en este webinario sobre la memoria trans, la remembranza trans y los desafíos de las personas trans en nuestra región latinoamericana. Para mí mi nombre es Aribera Morales, copresidenta, cosecretaria de IGALAC, junto con Darío Arias. Y para nosotros es un honor compartir este espacio con personas, activistas, les compañeros de la comunidad trans que día a día ponen la cuerpa, el espíritu y su convicción para mejorar las condiciones de vida de las personas trans en nuestra región. Este conversatorio tendrá una finalidad de reflexionar sobre los retos que tenemos las personas trans en nuestra región y sobre todo también de construir y desmenuzar nuestros procesos de aprendizaje y sobre nuestras luchas en nuestra región. Voy a presentar a mis compañeras. Permítanme, nos acompaña Bianca Rodríguez. Ella es directora ejecutiva de la organización Concabis Trans del Salvador. Bianca, muchísimas gracias por compartir tu tiempo. Nos acompaña nuestra querida Linda Sofía Vaquero. Ella es de la organización Orígenes de Colombia. Te mando un abrazo con mucho cariño, querida. Muchísimas gracias por participar en nuestro webinario. Nos acompaña desde México, desde la ciudad de Guadalajara, Isaac Zacarías, que él preside la organización Impulso Trans. Isaac, muchísimas gracias por compartir esta tarde con nosotras y nosotres. Y nos acompaña también Chris King. Chris King es personal director ejecutivo de la organización Transa desde República Dominicana, a quien te mando un abrazo con mucho cariño, querido Chris. Y también nos estaba como panelista se encontraba también Franco Fiuca, que por razones de conectividad y agenda no nos va a poder acompañar de manera presencial, pero nos mandó unos audios así desde la corresponsalía de las noticias del mundo trans desde el Cono Sur. Me gustaría compartir con ustedes unos pequeños, sobre todo unos párrafos acerca de lo que Ilga Mundo creó su posicionamiento sobre este día, 20 de noviembre, y también unos datos para darle principio a este conversatorio. Y bueno, el día 20 de noviembre sabemos que es el Día Internacional de la Memoria Trans, en donde recordamos y honramos a las personas trans y de género diversas cuyas vidas nos han sido arrebatadas. Día tras día, personas trans de todo el mundo luchan por nuestros derechos humanos y justicia social. Año tras año, pedimos que las personas trans sean protegidas de la violencia. Pedimos que nuestros derechos humanos sean respetados. Pedimos nuestro derecho a vivir. Este año, el Observatorio de Personas Trans Asesinadas ha registrado más de 350 asesinatos a personas trans y de género diversas en todo el mundo. Esto es entre el 1 de octubre del 2019 al 30 de septiembre de 2020. De este número, el 6% de estos asesinatos fueron en aumento, se aumentó el 6% versus el año 2019. El 98% de las personas trans asesinadas globalmente son mujeres trans, travestis o personas trans femeninas. El 62% de las personas trans asesinadas eran profesionales de trabajadoras sexuales, el 79% personas negras, el 82% de las personas asesinadas se registraron de mayor medida en América Central y Sur, donde el 3% de este 82 lo representa Brasil y el 30% de homicidios ocurrieron en la calle.
el 22 en su propia resistencia, y la edad media de las personas víctimas trans es de los 31 años de edad. Sin más, me gustaría comenzar con este conversatorio preguntándole a los panelistas si es necesario, es importante esta fecha, qué significa la remembranza trans para nuestras regiones. ¿Alguien de ustedes quiere comenzar? Yo. Bueno, creo que esta fecha de la remembranza es sumamente importante. Es un día en que tenemos que conmemorar, es un día en el que tenemos que reflexionar, y al menos desde la población trans, o al menos desde el trabajo que hace Impulso Trans, es un día en el que no se nos tiene que olvidar que la lucha aún sigue, ¿no? Que aunque al menos en Jalisco ya tengamos este reconocimiento de la identidad de género autopercibida, pero nos damos cuenta que el tener este derecho de nuestro nombre no nos garantiza la vida, ¿no? Entonces creo que es muy importante seguir trabajando, seguir visibilizando, y sobre todo buscar en nuestros países, en nuestros estados, políticas públicas que realmente protejan la vida de la población trans, ¿no? Entonces, como tú bien lo comentas en tus datos, efectivamente las mujeres trans son a quienes más se les golpea, a quienes más se les victimiza, y creo que eso tiene que ver con un tema de machismo, con este sistema heteropatriarcal en el que aún vivimos, y que aunque la sociedad va avanzando todavía en este tema de la identidad de género, pues no logra la gente entender, y el problema es que tampoco respetan, ¿no? Que no respetan, y que tampoco tenemos leyes que realmente castiguen a las personas que no nos respetan, no castigan a las personas que asesinan, ¿no? Hay muchos asesinatos de mujeres trans que se quedan impunes, que simplemente las fiscalías no tienen los protocolos, no tienen los procedimientos, y aunque los tengan, no tienen la actitud y no tienen la capacidad de llevar a cabo los procesos correspondientes para realmente capturar a los culpables, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante que este día esté presente, y seguir trabajando para lograr llegar a una igualdad, y que la población trans realmente tengamos nuestros derechos. Muchas gracias, Isaac. Efectivamente, y lo más preocupante es cómo en esta misma cifra, al parecer todo el mundo pensamos, bueno, Brasil ocupa uno de los primeros lugares, al igual que México, pero es por la territorialidad. Sin embargo, el mayor impacto es en Centroamérica. Y en ese sentido, me gustaría darle la palabra a nuestra querida Bianca Rodríguez. Sí, yo creo que es importante que en este día de la remembranza trans no olvidemos nuestra historia, esa historia de lucha donde las mujeres trans o las personas trans somos esencial, un pilar esencial en la lucha de los derechos humanos de las personas LGTB, ya que constituimos un patrón de visibilidad que se construye a través de nuestra identidad y de nuestra expresión de género. Y es por ello que también muchas personas trans de Centroamérica son brutalmente asesinadas, como decía Isaac. Pero sin embargo, también hay otros retos y desafíos en la agenda de derechos humanos para las personas trans, y que únicamente no es exclusiva del reconocimiento a la identidad. Desde ahí debe de partir, claro, que exista un reconocimiento a la identidad de las personas trans, pero un camino largo de otros derechos que debemos conquistar, porque en la mayor parte de la agenda de la región se habla de ley de identidad de género, pero no podemos tener ley de identidad de género si no tenemos acceso a la justicia, si nuestros crímenes siguen quedando en la impunidad,
Mientras los estados sigan con políticas discriminatorias, antiderechos humanos, sin enfoque de género, sin enfoque de la diversidad de personas que existimos y de mujeres, por lo tanto, no podemos hablar de igualdad. Creo que para mayor ejemplo podemos ver cómo las personas trans hemos sido afectadas en el marco de la pandemia del COVID-19. Mas, sin embargo, los índices de violencia para nuestra población han incrementado en comparación a otras poblaciones, pero no vemos respuestas inmediatas y eficaces de parte de los diversos estados. Solo vemos políticas tan cisnormativizadas del género femenino y del género masculino, si eres hombre, si eres mujer, pero no se ve o no se trasciende más allá de ello. No hay políticas igualitarias para las personas trans que reconozcan precisamente esos derechos que se nos son vulnerados, como el derecho a un empleo, a la educación, a la salud y a otra serie de derechos. Pero más sin embargo, las personas trans estamos dando la cara en estos momentos en la agenda de derechos humanos para los grupos LGTB. Pero creo de que la articulación o los movimientos trans en la región de América Latina, vemos cómo estamos más consensuados, unificados, para tratar de demandar esos derechos. Y este día, como digo, de la remembranza trans, nos conlleva esa articulación para poder seguir alzando nuestra voz, visibilizando nuestras realidades. Y esas realidades están marcadas en cada uno y cada una de los cuerpos de las personas trans por la violencia, por la exclusión y por el olvido y la invisibilización que hay de nuestros derechos. Por ello, es esencial seguir alzando la voz para poder conquistar nuestras luchas. Gracias, Bianca. Muchas gracias por esas palabras. Y sin duda, absolutamente coincido contigo y tienes absolutamente toda la razón. En este sentido, también sería importante preguntarle a Cris, el Día de la Remembranza Trans es un día que también las personas no binarias se identifican. O sea, si les suena, si identifican, si se arropan en este día. Y yo lo pregunto porque si bien es cierto, a lo largo del año, no solamente tenemos el Día de la Remembranza Trans, sino tenemos varios días en donde puntualizamos o visibilizamos las problemáticas de las personas trans. Un paraguas. Pero muchas veces también cuando nosotros utilizábamos el término paraguas de personas LGBTI, las personas trans no nos sentíamos identificadas o identificadas de este término paraguas. Entonces, en ese sentido, Cris, y desde tu experiencia, y sobre todo también desde la región Caribe, ¿qué piensas acerca del Día de la Remembranza Trans? Buenas tardes a todos, todas y todes. Realmente el Día de la Remembranza traje un día en el cual todas las personas con una identidad de género no binaria, no establecida por roles de géneros específicos, independientemente de nuestro sexo biológico, pues tenemos una vinculación con este día. En mi caso específico, soy una persona trans no binaria, que he tenido una amplia experiencia de vida. He pasado de ser travesti, transgénero, y estoy en una etapa ahora donde realmente no tengo una estabilidad en un rol de género específico, pero tengo una identidad de género muy clara y tengo un compromiso para con mi comunidad, que es la población trans diversa. En República Dominicana, por el mismo contexto político, por el mismo clima de prejuicios y discriminación, muchas personas transgénero hemos pasado a ser no binarias. Quizás estábamos encasillados en una categoría que era la que hasta ese momento se establecía debía ser. Sin embargo, pues sentíamos que no estábamos 100% a gusto y pues ahora podemos expresarnos sin temor a que no se nos reconozca nuestra identidad, porque no tenemos lugar. O sea, no somos hombres gay, pero muchas veces se decía que tampoco éramos mujeres trans, pero éramos personas con una identidad, unos sentimientos y una convicción.
En mi caso particular y el de muchas compañeras trans de República Dominicana, pues he ejercido el trabajo sexual y he visto morir muchas compañeras. Incluso a título personal comencé a documentar y visibilizar los homicidios que se cometen contra las compañeras trans, porque los primeros casos cuando inicié en el activismo eran de mis compañeras, de las compañeras con las cuales yo había tenido algún tipo de contacto. Nuestro país es un país pequeño con apenas alrededor de 10 millones, casi 11 de habitantes, por ende la población trans, que es una población establecida más o menos como en algunos 9.000 personas, de acuerdo al último dimensionamiento de población trans en nuestro país, pues casi todas nos conocemos. Entonces, para mí tiene una importancia muy grande el Día de la Remembranza Trans, porque es un día donde se renueva mi compromiso de luchar desde las plataformas de las cuales soy parte, porque en primer lugar el Estado reconozca los derechos de las personas trans, independientemente de cuál subpoblación dentro de del paraguas esté. O sea, como decía la compañera Bianca, en República Dominicana también tenemos la misma problemática. Se lucha por una ley de identidad de género, pero hay muchos derechos. Es un camino muy largo de derechos que realmente no están cubiertos. Comenzando incluso por el reconocimiento al derecho a tener una identidad propia, no establecida. Y al mismo tiempo, pues este derecho de que mi expresión de género sea legalmente reconocida y de que si transito, pues yo tenga el derecho de decidir cuándo quiero ser quien quiero ser. Entonces, en ese sentido, no solamente el Día de la Remembranza Trans, conmemoramos por las compañeras que han perdido la vida gracias a el prejuicio y al odio del hombre de manera directa, que han sido asesinadas, que del 2006 a la fecha, según la documentación que tenemos en Transa, pues han sido 49 compañeras. Para otros países donde la población es más grande, pues quizás este es un número insignificante, pero para República Dominicana, donde es una población pequeña, es un número alarmante. Y también el Día de la Remembranza Trans, asumimos el compromiso de continuar luchando por los derechos de nuestras compañeras y compañeros y compañeres, porque no solamente fallecen de la mano del hombre directamente, sino también de la mano del Estado, quien no garantiza derechos, quien empuja a la población a ejercer el trabajo sexual y tener que ser vulnerable al VIH y luego morir de SIDA, a pesar de que tenemos tratamientos y se puede lograr la supresión viral, pues todavía tenemos estigma y discriminación. Y compañeras que por miedo al estigma, pues abandonan los tratamientos o no acceden al sistema de salud. Un sistema de salud donde no se les comprende porque no se tiene un protocolo de atención para personas trans. Entonces son muchas demandas y realmente pues el Día de la Remembranza Trans es un día donde tratamos de reivindicar a la población trans, de continuar luchando, porque todas esas compañeras que han muerto, no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial, pues realmente han dado su vida para que se visibilice una realidad que debe de cambiar en cualquier momento. Y sabemos que así quizás no lo veamos, pues las nuevas generaciones sí van a ver un mundo libre de discriminación, donde la población diversa, incluyendo a las compañeras, compañeros y compañeras trans, pues tendrá derechos garantizados. Así continúa el prejuicio, pero podremos tener pues las herramientas para por lo menos combatir la discriminación. Gracias, Kim. Muchas gracias por esas aportaciones tan puntuales y sobre todo tan importantes. Y cómo ver que si bien es cierto, sí, si medimos la violencia por el número de poblaciones, pues claro que siempre van a ocupar los primeros lugares los países más grandes y con mayor densidad poblacional. Pero tenemos que trasladar la violencia hacia las poblaciones no en torno a números, sino en los impactos de manera proporcionada de acuerdo a la densidad demográfica y al número de asesinatos, como es el caso de Centroamérica y República Dominicana. Lynn, cedo los micrófonos. Les recuerdo que tenemos algunas preguntillas y también las personas que nos pregunten por Facebook
por favor escríbanos sus preguntas por Facebook y con mucho gusto se las compartiré a los panelistas para que esto sea mucho más ágil y tengan toda la oportunidad de participar. Linda, adelante. Bueno, muy buenos días para todas y buenas tardes. Quiero extenderles un cordial saludo. Debemos irnos al origen. Es muy importante el contexto histórico por el cual nace una fecha emblemática para las personas trans. Debemos saber que las fechas conmemorativas suelen nacer a partir justo de un hecho de daño, de una actividad delictiva, de el daño muchas veces intencionado que se hace en contra de un ser humano o de un colectivo de personas. Lamentablemente, ese es el origen de la mayoría de fechas conmemorativas que tenemos ciertos sectores que históricamente hemos sido discriminados y por ende excluidos, marginados y segregados socialmente. Por eso tenemos el 8 de marzo, que es el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, o Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y sabemos cuál es el origen de ese día. El 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, también conocemos el origen de ese día. Y el 20 de noviembre, que es el Día Internacional de la Memoria Trans, no tiene diferencia alguna en lo que motiva a haber creado esta fecha. Y es muy triste ver que la manera en que nosotras tenemos para ser recordadas, para perpetuarnos en el tiempo, para no quedarnos en el olvido, sea una fecha que conmemora un acto dañino en contra de nuestra humanidad. Entonces, en esa situación negativa encontramos, las que seguimos vivas, justamente la oportunidad de visibilizar esas formas en que nos afectan las violencias de múltiples maneras. Porque además de ser mujeres, de ser transgénero, contamos con algunas situaciones, condiciones o categorías que nos interceptan y que justamente nos ponen en una mayor situación de vulnerabilidad de nuestros derechos al exponernos a la sociedad, como la pertenencia étnica, que es uno de los puntos claves de nuestra organización en Orígenes, que trabajamos desde una perspectiva interseccional, la correlación que hay entre la discriminación, la disidencia sexual y la pertenencia étnica, además de otras situaciones como la discapacidad, el rango etario, el origen regional. Todos son factores que influyen en que esas violencias nos afecten de manera diferencial. ¿Sí? En ese sentido, todas las acciones que deben emprender desde las organizaciones de base comunitaria, desde los activismos individuales, deben tener una perspectiva interseccional. Entendiendo entonces el origen de las fechas conmemorativas, debemos también propender por la oportunidad justamente de darle importancia a esta fecha, de no dejarla pasar y hacer actos simbólicos, cualquiera que sea conveniente, justamente para poder mostrar cómo esa violencia nos afecta, la situación trágica y crítica de seguridad en que nos encontramos las personas trans, en especial las mujeres transgénero, y aún más aquellas que habitan la calle, que realizan el trabajo sexual, porque como lo decía Cris, parte de la inseguridad que lleva a la creación de estas fechas conmemorativas justamente es el abandono estatal, la incompetencia institucional, la falta de operancia de los gobiernos para cumplir con su función garantista de derechos, y muchos de los actos en donde nuestras compañeras y compañeros son violentados o incluso pierden la vida, se les da una connotación
de un hecho delictivo menor, de un crimen pasional, apartándolo de los discursos y de los crímenes de odio que justamente son los que nos arrebatan a diario nuestras vidas. Y representa la oportunidad de visibilizarnos, de mostrar que existimos y las que seguimos vivas, generar acciones en este día para poder remembrar a las que no están y que han permitido a través de sus vidas y de sus muertes que nosotras hoy estemos aquí. Porque es muy, muy importante hacer remembranza de esas compañeras y compañeros que no están y que hoy podemos representar con nuestras voces permitidas en estos espacios justamente porque ellas han dejado de estar. No han entregado sus vidas. Sí. Quiero aclarar esa situación y finalizo con esa idea. Como romantiza la historia. Nadie entrega su vida por una causa, por una lucha, por una batalla. La vida se nos es arrebatada en función de las prácticas que realizamos para reivindicar nuestros derechos. Definitivamente, muy acertado lo que tú nos compartes, Linda, y sobre todo también, de alguna manera, todas las personas que estamos ahorita en estos momentos y las personas que nos acompañan y nosotros que hacemos activismo en toda la región, pues nuestros activismos nacen a partir de historias tristes, o sea, nacen a partir de vivencias tristes, nacen a partir de rupturas que tenemos en nuestros tránsitos de vida. En lo particular, como yo no era activista antes del año 2010. A mí el activismo por hoy yo entiendo mi activismo que tan solo poner el cuerpo, la cuerpa política, de manera política, que lo hice muchos años, enunciar a persona trans, hacía activismo, pero no de manera consciente. De manera consciente lo hago a partir de un tránsito carcelario y entonces ahí tomo yo una actividad de activismo a favor de las personas privadas de la libertad. O sea, nuestras historias de activismos están marcadas de violencia, están marcadas de estas rupturas, están marcadas de cosas que nos lastiman, pero que nos pudimos conformar y decir, pues tenemos que cambiar esta situación. Y lo que tú decías, Linda, por supuesto que es importante mencionarlo y enunciarlo. Todas y todos aquí estamos de acuerdo, supuesto que todos los estados en los que vivimos, en todos los países, hay una deuda histórica con las personas LGBT. Compartimos violencias desde muchos puntos, de institucional, poblacional, y si marcamos las intersecciones, por supuesto que aún todavía se recrudecen estas violencias. Pero a mí me gustaría preguntarles a cada uno, a partir de su experiencia desde su región, ¿cuál es, si existiera, cuál es el punto nodal, por decirlo así, en torno a la violencia que suceda en su región y no suceda en otras regiones? Por ejemplo, obviamente Isaac nos dirá en el tema de México, pero por ejemplo, yo también puedo mencionar que, por ejemplo, la intersección de grupos organizados, de crimen organizado, con el tema trans es un tema muy preocupante para nosotras, les activistas acá en México. Pero hay asuntos de violencia muy característicos por regiones. Entonces, a mí me gustaría preguntarles cuál es esa situación, esa característica que suceda en su región de manera muy puntual y que probablemente se repite en otras regiones, pero no en la misma magnitud ni en la misma potencialidad que otras regiones. Comienzo contigo, Cris. Bueno, realmente aquí prácticamente toda la violencia es la misma que en otros países, pero aquí tenemos la deficiencia de que no tenemos el reconocimiento legal en ninguna parte prácticamente. Solamente el artículo 27 de la Ley Nacional de Juventud, una ley no muy promovida y que el Estado no ha dispuesto los recursos para que pues se cumpla como corresponde. Se nos menciona en el artículo 27 que se habla de la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y pues en nuestra Constitución, el artículo 39. El resto pues realmente es una situación que se repite en
en los diferentes países de la región. Tenemos también una particularidad, y es que el Estado que teníamos, que hubo un cambio de gobierno ahora en julio, pues el Estado que teníamos realmente no directamente y reconocía nuestros derechos, pero tampoco los reconocía. No daba pasos donde demostrara una voluntad política para dar respuesta a nuestra problemática, pero al mismo tiempo se nos escuchaba. O sea, estábamos en una situación un poco ambigua, donde realmente veíamos la discriminación, la falta de voluntad política, pero al mismo tiempo el Estado de manera muy astuta nos escuchaba como para poder cumplir ante la sociedad y ante los organismos internacionales. Les escucho, estamos trabajando en ello, pero no se vieron avances. Ahora tenemos un nuevo gobierno que apenas pues acaba de cumplir sus 100 días de prueba, como todo gobierno, y pues podríamos decir que al menos estamos viendo un cambio muy leve, pero recientemente, por ejemplo, la primera dama de la República, la señora Raquel Albaje, pues emitió un mensaje que realmente muestra cierta voluntad política, y es que en las escuelas donde a la población trans se le discrimina, y es prácticamente donde inicia el camino a la discriminación, porque se nos excluye porque iniciamos siendo personas amaneradas o porque ya pues tenemos muy marcada una expresión de género de acuerdo a nuestra identidad construida a temprana edad, y pues por allí comienza pues la exclusión y abandonar nosotras todos nuestros derechos, por llamarlo de alguna manera. Sin embargo, los sectores conservadores aquí tienen en los medios de comunicación un poder igual en la toma de decisión del Congreso, y pues han emitido algún tipo de mensaje, porque en nuestro país está actualmente en la Cámara de Diputados, en el Congreso, un proyecto de ley de igualdad y no discriminación, donde los derechos por orientación sexual, identidad y expresión de género, de ser ese proyecto de ley aprobado, estarían pues respaldados, porque la discriminación a estos derechos sería penalizada. Y los sectores conservadores han agarrado, pues, se han propuesto predisponer a la sociedad y a los congresistas de aprobar este proyecto de ley, justamente porque está incluida la comunidad LGBT, y en el caso de las personas trans, que somos como la población más visible dentro del movimiento. Y en este sentido, pues la respuesta de la primera dama de la República fue que cualquier niño o niña, independientemente de su orientación sexual, identidad o expresión de género, o sea, de la muestra de ser parte de la diversidad, se le debe reconocer el derecho a la educación. Es un mensaje muy simple, pero que por lo menos muestra cierta voluntad política. Como les digo, es un gobierno que apenas está comenzando, y pues estamos todavía midiendo cuál es realmente el compromiso que tiene. Y un compromiso puntual que podría demostrar este gobierno lo tienen ahora con esta prueba de fuego, que es si se aprueba o no este proyecto de ley. Entonces, en relación a este contexto, como te digo, pues la particularidad que tenemos es esa. Vemos que en otros países de la región hay derechos garantizados, por lo menos algunos. Igual la situación, la realidad es prácticamente la misma, solo cambia el contexto. Pero en el nuestro, pues tenemos esta problemática. Lo que sí también es bueno destacar que en nuestro país, a pesar de que la violencia y la discriminación y la falta de voluntad política reinan, pues no hay persecución hasta el momento para defensoras y defensores de derechos humanos. Y en este caso específico, pues las personas trans, binarias, no binarias, pues aún no hemos recibido ningún tipo de amenazas ni nada por el estilo. O sea, todavía podemos libremente pues ejercer nuestros derechos a defender los derechos de nuestra comunidad. Muchas gracias, Kim. Tenía el micrófono apagado. Bianca, dinos cuál sería como el punto álgido o el nodo principal de violencia que enfrentan las personas trans en la región centroamericana. Sí, creo que hablando un poco o continuando
un poco acerca de la temática de violencia que enfrentan la población LGTB en específico también, o en particular las personas trans. Creo que una de las especificidades de Centroamérica es que es un país, bueno, son países expulsores de población LGTB, que tienen que migrar, desplazarse internamente, solicitar protección internacional, asilo o refugio en otros países de la región a causa de persecuciones basadas en su orientación sexual o su identidad de género. Pero también acá vemos un aspecto bastante importante y yo creo que también lo compartimos con la mayor parte de los países, que es la impunidad, ese inacceso a la justicia que en particular tienen los crímenes de odio de las mujeres o de las personas trans, mejor dicho, ya que vemos cómo también entre los perpetradores de violencia están agentes del Estado. Y eso, quiera o no, visibiliza de que hay una desprotección bastante fuerte de parte de las instituciones del Estado que en teoría tendrían que garantizarnos a nosotras la seguridad como ciudadanos y ciudadanas de la nación. Pero vemos cómo estos factores, tanto de desplazamiento interno, de migración, de refugio, asilo, también vienen a vulnerar aún más derechos hacia la población trans. Vemos cómo mujeres trans, por ejemplo, en estaciones migratorias o en cárceles migratorias en Estados Unidos, son expuestas a mucha violencia sexual y basada en género debido a su identidad y a su expresión de género. Y vemos cómo ese patrón de un acceso a la justicia se vuelve a replicar en estos países que en teoría son un poco más desarrollados en políticas, en inclusión y en garantía de derechos humanos. Pero más sin embargo vemos que para otras personas que no son ciudadanos y ciudadanas, por ejemplo, estadounidenses o mexicanos, las personas LGTB centroamericanas, no representamos una persona jurídica que el Estado debería de proteger. Sin embargo, vemos cómo se criminaliza a las personas LGTB dentro de los estados. Y vemos cómo las prácticas o las políticas, mejor dicho, migratorias carecen de ese enfoque diferenciado para la atención a población trans en específico. Y vemos que también hay muertes propiciadas por otros estados y que nuestros estados no exigen justicia para esos crímenes de odio, ya que son funcionarios y funcionarias de otros países quienes les niegan el acceso a salud, a medicamentos, a alimentación, a la dignidad propia de las personas trans en estos contextos o estos flujos de movilidad humana. Muchas gracias, Bianca. Gracias por tus comentarios. Linda, tu percepción desde región andina. Bueno, mujer, para toda el Abya Yala, para toda América, no es indiferente la situación que vivimos en Colombia de seguridad frente al conflicto armado interno, ¿sí? Es el único país del continente sur en el que aún existen guerrillas y otros grupos armados al margen de la ley que crean un daño colateral a la sociedad. Desde este punto de vista, respondiendo a tu pregunta, es muy importante entonces visibilizar la manera en que este conflicto armado interno ha ocasionado daños de manera potente sobre los sectores sociales LGBT, en especial sobre las personas transgénero que justamente a través de sus cuerpos muestran una transición que es imposible de ocultar. Cómo las violencias producidas por
estos grupos armados han incidido tanto en la vida de las personas trans, produciendo algunos hechos victimizantes como amenazas, tortura, desplazamiento, desaparición selectiva y muerte de muchas de nuestras compañeras y compañeros, sin dejar de lado la violencia sexual. Solo estoy mencionando algunas de las situaciones que puedo conocer y que se contemplan en las diversas normativas que a nivel nacional se han dado para la protección de los derechos de las personas que han sido víctimas del conflicto armado interno, que trasciende los 60 años de historia en Colombia y que va más allá realmente de la historia contemporánea, ¿sí? Que viene desde tiempos de atrás, porque el conflicto dentro de la Via Yala viene desde la ocupación de los europeos a este continente, en donde inicia un proceso de colonización con unas formas políticas dañinas y subversivas sobre las civilizaciones que ya se encontraban en estas tierras, que eran los pueblos originarios, que evidentemente tenían un sistema social, político, económico establecido. Desde allá viene el desarraigo de muchos grupos y una de las situaciones que más nos ha afectado, que es el desplazamiento. Respondiendo a tu pregunta de manera puntual, ha sido ese un factor preponderante para la afectación de los derechos de las personas transgénero, en especial de las mujeres transgénero, que somos más visibles en la sociedad colombiana, que ha producido unas grandes migraciones de lugares, de las periferias del país, de las zonas rurales, hacia las zonas urbanas, que son grandes centros con mayor densificación poblacional, como tú lo dices, y que además de ser víctimas de las situaciones que encontramos en nuestros lugares de origen, nos vamos a estos lugares grandes, urbanos, con una cultura totalmente distinta, a enfrentar otras formas de discriminación en estos centros, que se traducen en la precarización de nuestras vidas, en la falta de dignificación de quién y cómo somos, incluso en la toma de decisiones para construir nuestra identidad y nuestros cuerpos. Eso de manera general, hablando sobre el conflicto armado interno, y que se puede traducir en otras situaciones de bastante dificultad, como es la inaccesibilidad al goce efectivo de nuestros derechos, es la alta deserción escolar, porque desde temprana edad mostramos a través de nuestra expresión de género quizás nuestra identidad de género que vamos a construir a futuro, porque no se toma la identidad de género, el ser una persona trans, no se toma la decisión a la ligera, o decir, qué bonito me parece el maquillaje, de ahora en adelante yo me voy a hacer una mujer, o qué bello es encarnar el cuerpo masculino a través de la fuerza, la vitalidad y el liderazgo, que son esos estereotipos que se crean sobre el hombre, y decido serlo. Son sentires que vienen con nosotras desde siempre, pero que se maduran y se materializan con la edad. Otra dificultad que impera, en especial con las mujeres transgénero en mi país, es la solicitud de libreta militar para ocupar cargos públicos e incluso para ocupar cargos en entidades privadas, en donde se exige, y esta libreta militar es un documento que da el gobierno cuando se presta el servicio militar, que es obligatorio en este país para todas las personas que jurídicamente han sido registradas con sexo masculino, y hay una gran deserción de mujeres extranjeras. Entonces, ¿cómo se afecta allí el derecho al trabajo, ¿sí? En condiciones de dignidad y de igualdad, y más si no estamos formadas académicamente, si hemos desertado de las escuelas, no por gusto, sino por el hostigamiento escolar que está dado en función de nuestros pares, de nuestros compañeros y compañeras de la escuela, sino también potenciado por
por el cuerpo docente, por los directivos docentes de los planteles educativos, que se traduce también en el abandono del núcleo familiar a partir de las situaciones que estoy exponiendo previamente, o también de la exclusión que puede haber dentro del núcleo familiar debido a la discriminación que existe por los patrones culturales que de manera histórica hemos apropiado en nuestras diversas identidades, el heteropatriarcado, la heterosexualidad como norma, que hace que seamos expulsadas de nuestros núcleos y llegar a la calle. Y es la calle en donde en esos centros urbanos la mayoría de las personas transgénero, en especial las mujeres, llegamos a vivir dentro de un paraestado. Es un lugar que tiene unas normas propias, que tiene unas formas de comportamiento que nada tienen que ver con la administración de justicia que conocemos de manera coloquial, y empezamos a responder a esas dinámicas en busca de sobrevivir, ¿sí? De poder realizar acciones que nos permitan la supervivencia múltiples, y entre ellas, aunque suena cliché, el ejercicio de la prostitución, que responde a otro fenómeno social importante para nosotras, que es la falta de acceso a la igualdad de oportunidades. Y al no tener acceso a la igualdad de oportunidades como el resto de las personas, nos encontramos en desventaja y justamente no podemos dar paso a desarrollar las potencialidades que tenemos como seres humanos en las diversas esferas de nuestra vida. Y pues otra forma de violencia que es fuerte sobre nosotros, pues la violencia basada en género, la violencia sexual, que se da a partir de la conformación de nuestros cuerpos bajo una estética femenina, y de ahí en adelante podemos asumir otras formas y matrices de opresión que actúan sobre nuestros cuerpos trans, que son el racismo, la misoginia, el clasismo, la heteronormatividad obligatoria, ¿sí? Y es muy importante visibilizar que nuestros cuerpos como mujeres trans también sufren la violencia de género. Por tanto, esta remembranza o esta memoria trans sumada que se da en el mes de noviembre, tan cerca del 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, creo que debe darnos un claro mensaje de que nuestras luchas como mujeres transgénero están ligadas al movimiento de mujeres y género, a pesar de tanta dicotomía, a los movimientos feministas que justamente buscan la reivindicación, la garantía de nuestros derechos, el reconocimiento de las desigualdades a las que estamos expuestas las personas trans, y más en contextos latinoamericanos, en países en vías de desarrollo, en donde los gobiernos todavía presentan múltiples situaciones que no permiten que respondan de manera efectiva a nuestras necesidades y a nuestras demandas, como es su deber, y que creo que esa es la línea base y similar o congruente con la mayoría de los países que componen la América Latina, el Abya Yala, la América. Gracias, Linda. Muchas gracias. Ya te voy a tener que detener porque si no, no vamos a dejarle espacio a nuestro querido Isaac. Perdóname, hermana, perdóname. Isaac, la misma pregunta, como cuál es el punto más nodal en tema de violencia, y sobre todo la uno un poco con la pregunta que nos hace nuestro cosecretario, quien le mandamos un saludo y un abrazo con mucho cariño a nuestro querido Darío Arias de Conurbades. Y él te pregunta precisamente cuál es esta situación de los derechos de la población trans en el México profundo, y sobre todo alejado de la capital, ¿no? Que tú conoces un trabajo fuera de la Ciudad de México. Adelante, Isaac. Bueno, en ese sentido, creo que hay muchas realidades y muchos Méxicos, ¿no? Finalmente, digo, tenemos un país de 32 estados donde
la mayoría de los derechos se concentran en Ciudad de México, que finalmente ahí es donde se encuentran todas las instituciones, y a veces todo el trabajo se concentra ahí. El decir que tenemos un México muy diferente en cada uno de los estados, y luego si nos vamos a cada uno de los estados, vamos a tener un México distinto en cada localidad, ¿no? Yo estoy en Jalisco, estoy en la zona metropolitana de Guadalajara, donde la realidad de la población trans que estamos en esa zona metropolitana es diferente a las personas que están en otras localidades o incluso en las periferias, ¿no? Creo que sí hay realidades distintas. Yo lo puedo hablar desde el trabajo que genera Impulso Trans, y dentro de estas violencias, pues es el tema familiar, ¿no? Donde se supone que es un espacio donde deberíamos de tener seguridad, donde deberíamos de vivirnos con paz y tranquilidad. Sin embargo, esto no sucede y no pasa de esta manera, ¿no? Incluso en nuestro país, en México, aunque hay algunos estados que ya reconocen la identidad de género, al igual que ya lo había comentado la compañera, creo que Bianca, no tenemos una ley de identidad como tal, ya que sí tenemos el acceso al cambio de nombre del género, pero finalmente no hay un acceso a la atención médica, no hay un acceso a las cuestiones laborales, igual hay inserción de sección escolar, y todo eso nos va provocando y nos obstaculiza al momento del ámbito laboral, ¿no? Incluso dentro del trabajo que hace Impulso Trans y con las personas con las que tenemos contacto, hay personas que tienen un nivel educativo media superior, incluso licenciaturas, maestrías, pero pareciera que no sirve de nada. De hecho, en el estudio que en algún momento se generó en conjunto, Ari, pues solamente 2 de cada 10 personas están en el trabajo formal, ¿no? El resto, aunque tengan un título universitario, sigue sin haber esta cuestión de acceso al trabajo, que esto finalmente va a venir a repercutir en las cuestiones de la seguridad social, y pues va a pegar también en la parte de la economía, ¿no? Entonces, sí hay muchos Méxicos diversos, diferentes realidades de la población trans, donde sí creo que es importante que estas vivencias y estas experiencias realmente se vayan tomando en cuenta para que se generen las políticas públicas donde podamos caber todas las realidades, ¿no? Porque hoy por hoy pues no existen. Otro de los puntos, en México los hombres trans todavía estamos en la invisibilidad, y quizás desde una visión externa pudiera pensarse que los hombres trans no vivimos violencias, cuando en realidad las vivimos quizás de forma distinta, ¿no? Yo, al ser un hombre trans con una expresión de género en lo binario, si bien socialmente puedo vivirme quizás con mayor tranquilidad, pues sí, pero siempre con el temor que alguien no sepa mi corporalidad, ¿no? Porque al momento de que se sabe, entonces ya me puedo encontrar en una situación de violencia sexual incluso, ¿no? Dentro a la organización, los hombres trans de repente empezamos a reportar este tipo de violencia, donde cuando se conoce y se sabe nuestras corporalidades, entonces el tema del abuso sexual se empieza a hacer presente, ¿no? Y volvemos nuevamente a lo mismo, en el que pareciera que tener una corporalidad, en este caso como que tenemos los hombres trans, pues ya nos convierte en una víctima de este sistema heteropatriarcal, ¿no? Y finalmente, pues todo lo que implica el reconocimiento de los hombres trans, sobre todo en las cuestiones de acceso a la salud, ¿no? Hay hombres trans que quieren gestar y vivimos violencia obstétrica en el tema, ¿no? De hecho, en los movimientos que están trabajando para legalizar el tema del aborto, pues ni siquiera nos reconocen a los hombres trans y no nos quieren en los movimientos, ¿no? Cuando finalmente pues tenemos un cuerpo gestante y podemos llegar a tener esta necesidad o incluso pasar por estas problemáticas en temas del aborto. Entonces creo que otra de las problemáticas que yo veo puntuales es la invisibilización de los hombres trans. También habrá que reconocerlo, la poca participación que tenemos los hombres trans en el ámbito político, en el que no nos hacemos presentes en estos temas, ¿no? Entonces,
De manera muy puntual, yo veo el ámbito laboral, la exclusión laboral, la violencia familiar y todo lo que implica la violencia en el ámbito de la atención médica o lo que implica la salud. Muchas gracias, Isaac. Muchas gracias. Coincido contigo plenamente. Sobre todo, esto da para otro webinario, tal vez no de solo 1 hora, sino de muchísimas horas más, hablar de nuestros procesos de construcción y que algunas personas lo hemos insertado desde el binarismo por un tema también de miedo por mostrar la corporalidad. Y en eso coincido contigo plenamente. La verdad es que tenemos ya poco tiempo. Pero no quiero que nos vayamos sin, con esta última pregunta, ya para cierre, para ir cerrando de alguna manera. Les voy a contar el tiempo y voy a tener que ser la mala del cuento. Y les voy a tener, ¿por qué tan chiquito? ¿Por qué tan cortito? Regálanos unos minutos más. Les voy a tener que contar el tiempo, si no, no vamos a poder abarcar mucho de la... Pero definitivamente yo tengo que hacer esta pregunta porque creo que es sumamente importante y para cada uno de ustedes. Me parece que, ¿cuál sería, es decir, cómo evitamos? Estamos hablando de las violencias y hemos hablado sobre todo de las violencias en lo externo, ¿no? Como los gobiernos, la otredad, la sociedad en general, la cultura patriarcal, el clasismo, cómo lo externo de alguna manera nos ha impactado y nos ha desarrollado en nuestras vidas, cómo nos tenemos que construir, deconstruir, cómo nos impacta esa violencia. Pero entonces, ¿cómo evitamos también estas mismas violencias adentro del mismo colectivo? ¿Cómo evitamos que dentro del mismo colectivo repliquemos el mismo sistema, con C, el mismo sistema opresor, el mismo sistema patriarcal, el mismo sistema racista, misógino, machista, dentro de la comunidad trans? ¿Cómo evitamos estas violencias? Y tienen 2 minutos. Comienzo con mi querida Bianca. Adelante, Bianca. Sí, yo creo que, bueno, los contextos están, mejor dicho, avanzando para las personas trans y debemos saber formar a las personas, saber formar a nuestros pares, porque si no se cuenta con una educación sobre la prevención de la violencia y sobre todo la identificación de las formas de las violencias, siempre no vamos a poder exteriorizar y denunciar esas formas de violencia, porque actualmente la población trans afronta diversas formas de violencia, pero las naturaliza tanto porque así ha sido su forma de vida, los diferentes ciclos de su vida ha estado plagado de violencia. Entonces se normativiza tanto la violencia hacia nuestra identidad y hacia nuestra expresión de género, que creo que lo más puntual es tratar de empoderar a otras personas trans, construir nuevos liderazgos que posicionen esa visión de la interseccionalidad, porque también ahí vergen otras formas de violencia para nuestros cuerpos. Qué interesante, Bianca, ¿eh? Muchas gracias por compartir tu experiencia y quiero comentarles a las personas que nos están viendo y que nos están siguiendo. Bianca el año pasado fue reconocida por el premio Nansen a nivel regional por su excelente trabajo que hace la organización Concavis en tema de migración forzada. De verdad, Bianca, eres un orgullo y un referente trans para toda Latinoamérica. Muchas felicidades. Te doy la palabra, Isaac. ¿Cómo evitamos esa violencia a lo interno y cómo evitamos replicar esos sistemas de poder a lo interno del colectivo trans? Creo que uno de los primeros pasos es reconocerlas, ¿no? Muchas veces ni siquiera, como ya lo comentó la compañera, a veces vivimos tanto la violencia que también la normalizamos y creemos que es algo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Entonces creo que el reconocerlas,
el visibilizarlas y más que señalar a las personas que están cometiendo esas violencias, es realmente hacer conciencia junto con las personas para que puedan reconocer en sí mismos que están siendo violentas, ¿no? Entonces creo que esa parte pudiera ser importante. Muchas veces se nos violenta y atacamos también del otro lado, ¿no? Entonces creo que si a lo mejor entre pares comenzamos a generar mesas de diálogo donde las personas podamos ir aprendiendo en conjunto e irnos retroalimentando, para que nos demos cuenta que quizás esos actos que estamos cometiendo, estamos replicando el mismo sistema del cual estamos luchando y estamos tratando de apagar, ¿no? Entonces sí creo que reconocerlas, visibilizarlas y generar conciencia y en este caso también fortalecimiento en nuestras mismas poblaciones. De acuerdísimo, Isaac, por supuesto. Querido Cris, te doy la palabra. Sí, yo coincido con Isaac y con Bianca. Hemos naturalizado tanto la violencia que la ponemos en práctica sin darnos cuenta. Entonces yo creo que tenemos que primero asumir que somos producto de sociedades discriminatorias, prejuiciadas y violentas, y no escapamos a, en algún momento determinado, modelar esas conductas incorrectas. Pero creo que tenemos que capacitar a nuestra población, formar a nuestras lideresas y tratar de concientizarlas de que no es malo que hasta el momento en que inicias en el movimiento hayas sido una persona violenta o todavía tengas violencia. Lo que debemos hacer es asumirlo para poder trabajar y cada vez que cometamos algún tipo de violencia, discriminación o prejuicio hacia nuestras pares, pues podamos darnos cuenta y eso lo podamos trabajar. Al mismo tiempo, tenemos que tener claro que al defender derechos, tenemos que darle a la persona la libertad de también tener sus propios derechos, de respetarles, mejor dicho, sus propios derechos. En el movimiento trans, por ejemplo, en mi caso particular, yo he recibido muchísima discriminación a nivel regional y hasta nacional, pero yo siempre me mantuve. O sea, nunca, por ejemplo, siempre fui una persona con una amplia experiencia de vida, pero cuando inicié en el movimiento trans y estaba como en esta transición de travestirme en ocasiones, ya había dejado de ser una persona transgénero y justamente fue por miedo a la violencia y a la discriminación. En República Dominicana, pues salir a ejercer el trabajo sexual, vivir como persona transgénero te cierra muchas puertas y realmente yo tuve que sacrificar en un momento mi expresión de género para poder desarrollarme porque quería un futuro. Entonces, al llegar a estos espacios, pues dije, pero esta es la oportunidad perfecta para yo construir o contribuir a que haya un mejor futuro para otras compañeras y compañeros y entonces ellas no tengan que, como yo, pues descubrir, porque al final descubrí que me sentía a gusto sin etiquetarme en un rol de género específico. Creo que se me pasaron los 2 minutos. Ya para finalizar, también debemos salir del encasillamiento de los estereotipos de belleza que provocan mucho la discriminación y que también ponen en peligro nuestras vidas. Los estereotipos de belleza de la Miss Universo. O sea, somos personas y mujeres hay de todo tipo, incluso mujeres cisgénero tienen la apariencia que yo tengo. Lo único que no tienen, pues, esta parte que yo tengo, que incluso la utilizo para tapar una deformación que tengo en el rostro en un proceso en el cual me sometí para feminizarlo. Realmente no es que me gusta tenerlo, es que me cubre algo que tengo aquí para que me hice para la barbilla. Entonces tenemos que respetar los derechos y pues esto va a permitir que la discriminación y la violencia internalizada en el movimiento trans disminuya, porque también no solamente estamos contribuyendo con la violencia a lo interno del movimiento que se replica, sino que también estamos afectando la salud emocional de las compañeras, porque maltratamos su autoestima y esa autoestima para sentirse realmente elevado, pues es cuando las compañeras pues ponen en peligro sus vidas para poder, si no tengo una educación, por lo menos tengo una imagen que va a impresionar. Entonces, y también tenemos que
contribuir con que la generación de relevo se fortalezca. Tenemos que dar oportunidades, tenemos que traspasar nuestras capacidades, porque no podemos siempre ser las mismas personas. O sea, el movimiento de relevo necesita también tener una participación estelar para que también, pues, comience a ganar terreno, y esto también va a contribuir con que se motiven otras compañeras a continuar estas luchas. Me pasé de tiempo, pero enormemente. No te preocupes, Cris, no te preocupes. Linda Sofía, te cedo la palabra. A mí me parece tan maravillosa la intervención de Cris, que deseo felicitarle por ese mensaje poderoso que nos da. Yo creo que es necesario deconstruir las nociones de feminidad para poder redefinir qué es ser una mujer. Yo creo que desde la misma construcción de nuestro cuerpo y de la belleza femenina existe la gran posibilidad de poder aceptarnos tal cual somos, respetar los cuerpos de las demás y asumir la diferencia desde la paz y la conciencia que está en saber que somos diversas. Esa analogía que hizo de su rostro y decir, hay muchas mujeres que tienen mi rostro y solo les hace falta esto. Y es así, porque somos seres humanos. Somos seres humanos. Y dentro de cada una de nuestras etnias hay algunas cosas similares que nos caracterizan desde el fenotipo. Entonces yo creo que es primordial el mensaje para disminuir los niveles de violencia que existen dentro de la misma comunidad está allí, ¿sí? El de construir las nociones del género y los patrones estéticos de la belleza, la feminidad, para entender realmente qué significa ser mujer más allá de un canon de belleza. Y asumir también nuestras diversas identidades que están implícitas en nosotras, entender desde una perspectiva humanista que somos seres humanos, que somos iguales a pesar de nuestras diferencias, que la vida es muy frágil, que el tiempo que tenemos en este plano es relativamente corto, y entendiendo la fragilidad de nuestra condición humana, creo que podemos empezar a respetar y a tener conductas compasivas con la otredad. Mirarnos con amor es necesario, a pesar de la diferencia, como decimos, o como es el dicho de un colectivo al que hago parte que se llama Macabras Empoderadas, y decimos, no es necesario ser amigas, pero sí es necesario ser aliadas, porque muchas de nosotras hemos sufrido diversos tipos de violencias similares, vejaciones, problemas, discriminaciones, injusticias por parte de la sociedad o por parte de las instituciones públicas, ¿sí? Y eso tiene que hermanarnos y ayudarnos a ir de la mano mirando a un objetivo común, a una meta similar, que es la búsqueda de la garantía de nuestros derechos. Y finalizo con una frase poderosa, porque esta pregunta me gusta mucho, que la dijo Ada Otero, fue la primera candidata transexual de la Municipalidad de Galicia en España, del Partido Socialista Obrero Español, y ella dice, lo voy a leer textualmente porque no quiero dejar de lado una palabra. Adelante. Dice lo siguiente: hemos pasado de luchar por ganar derechos a luchar para no perderlos. Entendamos eso y nos ayudará a disminuir las consecuencias violentas de las diferencias que puedan haber entre nosotras. Compasión, respeto y amor. Absolutamente de acuerdo, mi querida Linda Sofía.
hiciste el mejor cierre. Me parece que tenemos que el movimiento trans, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, tiene que haber un repensar a sí mismas de movimiento y no pensarnos que hay competencia dentro de los mismos activismos, ni mucho menos hay formas correctas o incorrectas de ser personas trans, ni tampoco tenemos que seguir con los estereotipos que se nos ha marcado en los sistemas de opresión. Este tema da para muchísimo tiempo, desafortunadamente se nos acaba. Quiero decirles que tuvimos muchísimas personas que se conectaron a través de las redes, convirtieron en sus fans, les mandaron muchos saludos a nuestro querido Chris King desde República Dominicana, al igual que a Linda Sofía, les dijeron muchísimas porras, tienen sus fans. Isaac, por supuesto, tuviste bastantes preguntas, y al igual que nuestra querida Bianca desde El Salvador. Se les reconoce su trabajo, su activismo, su importancia en la región. Para mí es un honor compartir este espacio con ustedes. Desde la oficina de ILGALAC y desde el Consejo de ILGALAC les agradecemos su tiempo, su dedicación, su trabajo, su lucha, su fuerza, y sigamos caminando juntas, juntos y juntes. Muchas gracias. Mi nombre es Ari Vera Morales, co-secretaria de ILGALAC. Creo que ya dejamos de transmitir. Sí, ya. Ok. Ahora sí, queridas, que llegué tarde. Teníamos una capacitación aquí. Un beso para Bianca, para Linda, para el compañero. Creo que seguimos en Cariñas, me tengo que ir. Chao. Escucharte. Les amo a todas. Gracias. Abrazos enormes. Abrazos para todos. Un fuerte abrazo. Seguimos en la lucha. Linda, querida, no hemos quedado. Un abrazo. Seguimos por WhatsApp. Sí, seguimos en contacto. Me encantó, sí, me encantó tu mensaje, me inspiró. Me inspiró a finalizar. Qué bello de veras lo que dijiste. Gracias. Igual tú, me encantó tu participación. Ay, bueno, eso es lo que hacemos. Tenemos la oportunidad de, a través de estos espacios, de conocernos, y a través de conocer las experiencias ajenas, aprender. Es lo más valioso. Es lo que dijo Ari. No hay que ver una rencilla entre los liderazgos. Creo que todos los liderazgos son positivos, aportan, construyen, y lo que tenemos que hacer es justamente así mismo es. Y aprender los unos de los otros. Y construir con la realidad. Aquí estoy disponible, cualquier rato me incluyes en una. Perfecto. Bye. Un abrazo.